Mi nombre es Adrián Fernando Cuevas Osorio, hago parte del bloque 54421, primer bloque del código 23B04, cálculo diferencial, presentado a la profesora Liliana Ibagón Rojas. Ese trabajo realizado el día 17 de septiembre del año 2023. El objetivo de este video es poder presentar a través de una sustentación los conceptos clave relacionados con el tema de las derivadas y sus aplicaciones en el contexto profesional. Vamos a estar hablando sobre la definición de derivada, reglas de derivaciones básicas, derivadas de funciones polinómicas y trigonométricas, derivadas de funciones exponenciales. También vamos a hablar de las técnicas avanzadas de derivación, como son la regla de la cadena y derivación implícita. También aplicaciones de la derivada 1, donde vamos a hablar de los puntos críticos, máximos y mínimos. También puntos de inflexión y concavidad. Introducción. Un aspecto importante en el estudio de la derivada de una función es que la pendiente o inclinación de la recta tangente a la curva en un punto representa la rapidez del cambio instantáneo. Así pues, cuanto mayor es la inclinación de la recta tangente en un punto, mayor es la rapidez de cambio del valor de la función en las proximidades del punto. Además de saber calcular la derivada de una función en un punto, también es conveniente ser capaz de determinar rápidamente la función derivada de cualquier función. La derivada nos informará de con qué celeridad va cambiando el valor de la función en el punto considerado. Esta sección está dedicada precisamente a aprender y saber qué es una derivada y cómo obtener la función de la original. Por este motivo dedicaremos cómo derivar funciones compuestas, funciones polinómicas, funciones trigonométricas, funciones implícitas, teniendo en cuenta las reglas de derivación, así como efectuar diversas derivaciones sobre una misma función. El concepto de derivada segunda de una función, derivada de la derivada de una función, también se aplica para saber si la rapidez de cambio se mantiene, aumenta o disminuye. Así el concepto de concavidad. Finalmente veremos la relación que tiene la derivada con los problemas de optimización de funciones. Estos problemas decimos que son de máximos o de mínimos. Definición de derivada. La derivada es uno de los conceptos más importantes en matemáticas. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. La derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática. Según se modifique el valor de su variable independiente, la derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo. Cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño, por eso se habla del valor de la derivada de una función en un punto dado. Y a continuación vemos la fórmula de derivación. En el siguiente gráfico podemos observar que la derivada de la función en el punto marcado es equivalente a la pendiente de la recta tangente de dicha función. La derivación es un proceso que usa diferentes métodos para llegar a la derivada de una función. Varios de ellos son los que corresponden a reglas, para funciones que se dividen entre ellas, funciones que se multiplican entre ellas o funciones compuestas. Estas componen algunas de las reglas de derivación más importantes. Entre ellas encontramos la regla de la cadena. Esta regla puede utilizarse cuando se diferencia una función compuesta, que también se conoce como función de una función. La fórmula de esta regla es la siguiente. También encontramos la regla del producto. Esta se utiliza cuando se diferencia el producto de dos funciones. El producto de una función puede definirse como la multiplicación de dos funciones. Cuando se utiliza esta regla, hay que asegurarse de que se trata del producto de dos funciones y no de una función, ya que se pueden confundir. Encontramos la regla del cociente. Es un método de encontrar la derivada de una función que es el cociente de otras dos funciones para las cuales existe la derivada. El cociente de funciones a derivar puede escribirse como: la función es igual a g sobre h, siendo h diferente a 0. Se cumple que la derivada de g dividido en h es igual a, y encontramos la fórmula.
donde la derivada de la función es igual a la derivada de g por h menos g por la derivada de h dividido en h al cuadrado. Derivadas de funciones polinómicas. La derivada de una función polinómica se puede deducir a partir de la derivada de los términos x sub n. Esto es así porque la derivada de una constante es siempre igual a 0, es decir, si la función es igual a k, siendo k un número real, la derivada de dicha función es igual a 0, de acuerdo con la definición de derivada de una función en un punto. A continuación encontramos la fórmula donde valida esta información, teniendo como resultado que la derivada es igual a 0. Ya para calcular la derivada de cualquier función de tipo x sub n, utilizamos esta definición equivalente de límite, donde observamos la siguiente fórmula. Al desarrollar esta fórmula, vamos a obtener como resultado que la derivada de la función va a ser igual al nx elevado a n menos 1. Demostrando este hecho es relativamente sencillo encontrar la derivada de un polinomio cualquiera. Por ejemplo, la derivada de la función p es igual a 4x al cubo menos 5x al cuadrado menos 2x más 1. Podemos hacerla de la forma más fácil, ¿sí? Sin tener que realizar todo este procedimiento. Sería la derivada de la función p sería igual. Lo primero que tenemos que hacer es separar el número entero de la x. Vamos a separarlas en un paréntesis, cada factor por independiente. Sería 4x a la 3 menos 5x a la 2 menos 2x más 1. Esto nos daría el resultado. Vamos a derivar lo que está dentro del paréntesis. Entonces quedaría 4. ¿Cómo derivamos? El número del exponente lo vamos a multiplicar con la x y luego al exponente le vamos a restar 1. Entonces quedaría 3x al cuadrado, ya que el 3 lo multiplicamos con la x nos da 3x y al 3 le quitamos 1, nos queda 2. Entonces queda 3x al cuadrado. Seguimos, menos, hacemos el mismo procedimiento. El 5 lo dejamos y derivamos lo que está en el paréntesis, que sería el 2 pasa a multiplicar a x, sería 2x y 2 menos 1, 1, entonces quedaría x. Menos, el tercero sería, el 2 queda normal, ahora x, el 1 que tiene la x pasaría 1 a 1, y 1 menos 1 que es el exponente sería 0, todo número elevado a la 0 es igual a 1, tendremos 1 por 1, eso da 1. Más, tenemos presente que el número 1 es número real y todo número real que se derive va a ser igual a 0. Igualamos esto, nos queda, hacemos la multiplicación, 4 por 3, 12, x a la 2, menos 5 por 2, 10x, menos 2 por 1, 2. Y tenemos la derivada de esta función de una manera más práctica y sencilla, sin tener que hacer todo el procedimiento anterior. Derivadas de funciones trigonométricas. La derivación de las funciones trigonométricas es el proceso matemático de encontrar el ritmo al cual una función trigonométrica cambia respecto de la variable independiente, es decir, la derivada de la función. A continuación, relacionamos la función con su respectiva derivada. La función del seno de x es igual a la derivada del coseno de x. La función del coseno de x, su respectiva derivada, es igual al menos seno de x. La función tangente de x, su derivada, es igual a la secante al cuadrado de x. La función cotangente de x, su derivada es igual a la cosecante al cuadrado de x. La función de secante de x, su derivada es igual a secante de x por tangente de x. La función de cosecante de x, su derivada es igual a cosecante de x por la cotangente de x. Derivada de funciones exponenciales. En este tipo de derivadas de funciones exponenciales vamos a encontrar derivada de función exponenciales de base a y derivada de función exponencial de base e. La derivada de la función exponencial de base a es igual al producto de la función por el logaritmo neperiano de la base de la potencia por la derivada del exponente. Como vemos en la fórmula, la función es igual a
a elevado a la u. La derivada de esta función va a ser igual a la función, que es a elevado a la u, por el logaritmo neperiano multiplicado por la base, que sería la a, por la derivada del exponente, que es la u. Vamos a ver un ejemplo de esta derivada, donde tenemos que la función es igual a 5 elevada a x a la 2 más 1. Su derivada va a ser igual. Tenemos a la misma función 5 elevada a x a la 2 más 1 por el logaritmo neperiano de la base, multiplicado de la base, que en este caso es el 5, por la derivada del exponente. Ya sabemos que la derivada de x a la 2 más 1 sería igual a 2x. La derivada de la función exponencial de base e es equivalente al producto de la misma función por la derivada del exponente, como vemos a continuación en la siguiente fórmula, donde la función de e elevada a la u, su derivada va a ser igual a la función, que es e elevada a la u, por la derivada del exponente, en este caso es la derivada de la u. Vamos a ver un ejemplo donde la función de e elevada a la 4x, su derivada va a ser igual a la misma función e elevada a la 4x por la derivada del exponente. La derivada de 4x va a ser igual a 4. Esto va a ser igual, multiplicamos el 4 por la e, 4e elevado a la 4x. Unificando todo, como hemos visto anteriormente, tenemos que la derivada de una función exponencial depende de su base. Y las dos fórmulas que se utilizan para derivar las funciones exponenciales son las siguientes, que hemos mencionado anteriormente. Si es una función exponencial de tipo a, entonces ya sabemos que tenemos una derivada que va a ser igual a la función por el logaritmo neperiano de su base por la derivada del exponente. Y si es de tipo e, vamos a tener que su derivada va a ser igual a la función por la derivada del exponente. A continuación vamos a realizar un ejemplo de la regla de la cadena. Vamos a ver cómo se aplica la regla de la cadena al derivar una función y observamos que h es una función compuesta. La función h va a ser igual a 5 menos 6x, todo esto elevado a la 5, donde vamos a tomar que lo que está dentro del paréntesis va a ser una función interior y lo que está fuera del paréntesis una función exterior. En este caso la función interior sería igual a 5 menos 6x y la función exterior sería igual a x elevado a 5. Entonces, ya que tomamos todo el dato y lo formamos en x. Puesto que la función h es compuesta, podemos derivar mediante la regla de la cadena. La regla dice que la derivada de la función compuesta es la función interior g, dentro de la derivada de la función exterior f, multiplicada por la derivada de la función interior g. Entonces, en este caso vamos a derivar la función g, que sería igual a el 5, como ya sabemos, es un número entero, un número constante, que es todo número constante es igual a 0. Y la derivada de menos 6x es menos 6. Entonces tenemos que la derivada de la función g va a ser igual a menos 6. Ahora la derivada de la función f va a ser igual a 5x a la 4. Ahora apliquemos la regla de la cadena, donde la derivada de la función va a ser igual a la derivada de la función x por la derivada de la función g. En este caso tenemos que la derivada de la función g va a ser igual a 5 por la parte interna, que es 5 menos 6x, esto elevado a la 4, ya que se aplica la derivada en toda la función, por la derivada de la función g, que es menos 6. Desarrollamos esta derivada, va a ser igual a 6 por 5, 30, signo negativo, por 5 menos 6x elevado a la 4. Derivación implícita. Las funciones implícitas contienen dos variables desconocidas, x y y, en las que la variable dependiente no está aislada en un lado de la ecuación. A veces, debido a la complejidad de las ecuaciones, no es fácil reordenar la ecuación de manera que y pueda resolverse en términos de x. Para realizar una diferenciación normal, por eso la diferenciación implícita es un método que permite derivar y
con respecto a x, sin necesidad de resolver para y. Vamos a realizar un ejemplo para hallar la derivada de la función x a la 5 más y a la 2 menos x por y es igual a 9. Derivamos teniendo en cuenta que y es igual a la función g dentro de la función f y por tanto la derivada de y va a ser igual a la derivada de f por la derivada de g. Tenemos que 5x a la 4 más 2 por y por la derivada de y menos la derivada de xy va a ser igual a 0. Como puedes ver, hay un término en el que para derivarlo tenemos que usar la recta del producto. 5x a la 4 más 2y por derivada de y menos y más la derivada de xy es igual a 0. Realizando la operación tenemos 5x a la 4 más 2y por derivada de y. Tenemos que menos por más da menos y menos por más da menos x derivada de y. Esto es igual a 0. A continuación vamos a sacar factor común de la función, donde va a quedar que la derivada de y multiplica 2y menos x, y esto va a ser igual, como el 5x a la 4 está positivo y va a pasar para después del igual, lo vamos a poner negativo, menos 5x a la 4, igualmente la y está negativa, pasa positivo, más y. Ya tenemos agrupados los términos, donde la derivada de y va a ser igual a y menos 5x a la 4, y lo que está multiplicando la derivada de y lo vamos a pasar a dividir, y tenemos que la derivada de y va a ser igual a y menos 5x a la 4 sobre 2y menos x. A continuación vamos a hablar de la aplicación de la derivada 1. En este caso vamos a tratar temas de los puntos críticos, máximos, mínimos, locales. Vamos a hallar los puntos críticos, máximos y mínimos de la siguiente función: 4x a la 3 menos 2x a la 2 más 5. El primer paso que vamos a realizar es derivar la función. En este caso, al derivar la función nos queda 12x a la 2 menos 24x. El segundo paso es encontrar el valor de x donde la derivada es 0. Entonces lo que tenemos que hacer es igualar la función a 0. En este caso 12x a la 2 menos 24x, esto es igual a 0. A continuación vamos a sacar factor común, que sería 12x que multiplica x menos 2, y esto es igual a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es igualar las x a 0. En este caso 12x va a ser igual a 0 y x menos 2 va a ser igual a 0. Tenemos que todo número multiplicado por 0 va a ser igual a 0. En este caso x tendría que ser igual a 0. Y necesitamos un número que al restarle 2 me dé 0. En este caso x va a ser igual a 2, ya que 2 menos 2 va a ser igual a 0. Llegamos al paso 3. Buscar el punto de la coordenada y. Para este caso vamos a tener en cuenta la función original y vamos a reemplazar en la x los dos puntos que encontramos anteriormente. Entonces, al reemplazar en la x con 0, va a ser que 4 por 0 a la 3 menos 12, 0 a la 2 más 5, todo número multiplicado por 0 es 0, nos va a quedar que el resultado de esta función va a ser igual a 5. Igualmente lo vamos a repetir con x igual a 2. Aquí x igual a 2 sería 4 multiplicado por 2 elevado al cubo menos 12 por 2 elevado al cuadrado más 5. Esto nos da un resultado de menos 11. Donde tenemos, estas serían las y, donde tenemos la primera y en 5 y la segunda y en menos 11. Ya con esto ya podemos armar los puntos, que es el siguiente paso: identificar los puntos críticos. Tenemos el P1, que es el 0 y el 5, y el P2, que es 2 y menos 11. Ahora lo que vamos a hacer es validar cuál es el punto máximo y cuál es el punto mínimo, que es lo que vamos a realizar en el paso 5. En este caso vamos a tomar la primera derivada, que sería 12x a la 2 menos 24. De esa vamos a volver a derivar para hallar una segunda derivada, que nos quedaría 24x menos 24. Y en este punto vamos a aplicar a la x, vamos a darle el valor de 0, que fue el primer punto que hallamos, y después vamos a hacerlo con el valor de 2.
En este caso con 0 nos va a dar un resultado de menos 24 y con 2 nos va a dar un resultado de 24. ¿Qué quiere decir? Que el primer punto, si es negativo, va a ser un punto máximo y el segundo punto nos dio positivo, va a ser un punto mínimo. A continuación podemos observar en la gráfica, en este caso estamos utilizando GeoGebra, la función donde se evidencia que el punto máximo está en el 0 y el 5 y el punto mínimo está en 2 y menos 11. Ahora vamos a hallar los puntos de inflexión y concavidad de la función. Para este caso tenemos que trabajar con la segunda derivada de la función. Vamos a igualar esta segunda derivada a 0. ¿Sí? Entonces en este caso sería 0 igual a 24x menos 24. Vamos a despejar x. Al despejar x nos quedaría el menos 24, como está en el lado derecho del igual, pasa al lado negativo, nos quedaría 24. Dividido en 24, como x está multiplicando el 24, este 24 pasa a dividir. Y nos quedaría que 24 sobre 24 va a ser igual a x. En este caso x nos va a ser igual a 1. Ahora vamos a buscar la otra coordenada, sería de la y. En este caso vamos a reemplazar la x por 1. Nos quedaría la función 4x a la 3 menos 2x a la 2 más 5. Lo reemplazamos por 1, nos quedaría 4 que multiplica 1 a la 3 menos 12 que multiplica 1 a la 2 más 5. Esto nos da un resultado de menos 3. Entonces tenemos que el punto de inflexión va a ser igual a 1 y a menos 3. Realizamos la prueba nuevamente en la gráfica, donde evidentemente constatamos que el punto de inflexión está en el 1 y coma en menos 3. ¿Qué quiere decir? Que la gráfica viene subiendo y en ese punto empieza a cambiar de sentido. Si viene de menos del infinito, sube, vuelve y baja y empieza a cambiar la concavidad, ¿sí? Que vamos a explicar a continuación. Puntos de inflexión y concavidad. Para hallar la concavidad de la función se debe reemplazar en la segunda derivada un punto menor y un punto mayor al punto de inflexión. En este caso vamos a analizar los puntos menos 2 y 2 en el eje de la x, donde tenemos la segunda derivada igual a 24x menos 24. Vamos a reemplazar esa x por el menos 2. Entonces sería igual 24 menos 2 nos da menos 24. Entonces la función en la segunda derivada utilizando el menos 2 nos va a ser igual a menos 24, que es un resultado negativo. ¿Qué quiere decir? Que la concavidad va a ser negativa, como pueden observar en la figura. Viene de menos a infinito y aumenta hasta un punto. Vamos a reemplazar ahora con el 2 positivo, que es un punto después, donde al reemplazarlo tenemos que es igual a 24. Este resultado es positivo. Ahí es donde vamos a realizar a continuación el análisis en la gráfica. Según la gráfica tenemos que inicia desde menos infinito con una concavidad negativa hasta llegar al punto de inflexión. En el punto de inflexión cambia y ocurre una concavidad positiva, como se puede observar en la gráfica. Conclusiones. La derivada se aplica en los casos donde es necesario medir la rapidez con que se produce el cambio de una situación. Por ello, es una herramienta de cálculo fundamental en los estudios de física, química y biología. La derivada es una herramienta versátil que acepta diversas interpretaciones. Así como es posible determinar la pendiente de la tangente en un punto de una curva, también se pueden hallar los valores máximos y mínimos de una función y ubicar a través de ella la concavidad de una función. Las derivadas son útiles para la búsqueda de los intervalos de aumento o disminución del valor de interés cada vez que se pueda expresar y optimizar las funciones.